El momento que viven tanto América como Chivas, ¿es su realidad, Eddie? A ver, en este momento el América sí está pasándola bastante mal. No vamos a decir cosas que no voy a inventar nada. Tiene 2 partidos buenos, luego pierde el clásico, luego un partido bueno, luego este partido lo pierde. Ellos solitos, la verdad es que se complican con una mala decisión de Reyes, después con una mala salida en balón parado. Creo que le ha afectado cosas así al América. Recordar que también una de las derrotas es una expulsión al minuto 14. Han pasado cosas que podemos ir a explicarlo, pero sí, el funcionamiento no es el de años anteriores, no es el de torneos anteriores. Por eso es importante la historia. Y por eso, basándonos en eso, sabemos que hoy el América no está bien. Lo de Guadalajara, para mí, que le haya ganado a 5 equipos, 6, lo que sea, uno de los peores Américas de la historia, no me significaba nada, y que pierda contra los... uno de los peores de la historia, pero estamos respaldando al técnico, bien. No, pero a ver, es que en realidad son resultados, Juanjo. Es uno de los peores. Pero dijiste que América es uno de los peores de la historia. Estás defendiendo al gestor de uno de los peores América de la ahorita historia. es uno de los peores de los... Me tendría que ir a los 2000 para encontrar un América que quedó en posición 17 para encontrar el peor. En yo creo que está jugando mal. No está encontrando las formas, no tiene a los jugadores a tope, no está bien Cendejas, no tiene centro delantero. Muchas cosas, no está bien en el América. Pero lo de Guadalajara se me hace más real. Porque sí, pudo haber jugado muy bien los primeros partidos, pero Guadalajara no está para ser campeón y está más para estas situaciones que vimos contra Cruz Azul y contra Toluca. Volvemos en junio entonces para analizar a los equipos, para analizar a Guadalajara. ¿América está para ser campeón? ¿América sí está para ser campeón? América está para ser campeón antes que Chivas, imagínate. Para mí es más favorito América que Chivas. No. ¿América está para ser campeón? No, en este momento no, es lógico. Okay. Pero es más favorito que Chivas. Así como los ves. Ganó 6 así de como 8, ves 3 y 8. 75% de sus partidos, Chivas. Sí, pero así como ves 3 y 8 y los partidos y los puntos y la hormiga y lo que esté pasando. 6 de 8. No, de posición 3 y 8 okay. Da igual. El América es más poderoso en liguilla con jugadores que lo que va a ser Guadalajara. Bien, y te gusta más la camiseta también. O sea, hasta ahora futbolísticamente, claro, digo, porque da la sensación, yo entiendo el sentimiento, pero da la sensación que es una opinión mucho más fundada en el sentimiento que en lo que han mostrado uno y otro. No. Chivas ha mostrado un equipo parejo, en deuda, nos dejó contra 2 rivales directos, contra 2 rivales a los que tenía que vencer, perdió los 2 y digo que es preocupante. Ahora, lo del América es preocupante los 8 partidos que jugó. Es decir, el último año y 8 partidos de la América es crisis. Estás diciendo que Guadalajara muy bien porque sacó los puntos que tenía que sacar, pero entonces si la América saca el resultado contra Necaxa, contra Puebla, contra Monterrey, entonces no vale. Bueno, estamos hablando de futurología, estamos mirando hacia el futuro, especulando con algo que todavía no pasó, pero creeríamos desde el sentimiento que podría pasar, no desde el rendimiento, porque es un equipo que hasta aquí no ha convencido a nadie, América. Desde el rendimiento, yo estoy seguro que le van a quitar 6, 7 jugadores de sus principales y entonces no hay manera de que vaya a poder rendir. Eso es. ¿Pero hablamos de América o de Chivas? La matemática. Estamos hablando de América. De Chivas. No, estamos hablando de los dos. ¿De cuál es su realidad? De los dos equipos. De lo que va a pasar dentro de 2 meses con Chivas. Probablemente, y que es una realidad y que hay que hablar de eso. O sea, no es como esto, no voy a hablar de lo que va a pasar con los convocados. Las primeras 8 fechas, no lo que van a mostrar dentro de 2 meses. No, pero no podemos analizar así. Es la realidad ahorita de Guadalajara. ¿En quién confían más hoy? ¿En América o en Guadalajara? Yo en Chivas, definitivamente, estas 2 derrotas al hilo Chivas, son errores, son tropezones que lo tiene cualquier equipo que viene muy bien enrachado, con tanta victoria. Hay un momento en el que van a caer y a Chivas le tocó caer, ¿sí? Con 2 de los que están súper de candidatos al título, por supuesto, que, a ver, al final Chivas ya es parte de este nicho de los top 5, ya está compitiendo ahora finalmente, entonces ahora está viendo su realidad, que a lo mejor Chivas está para competirle, para ganarle más bien a los de tabla media para abajo, a eso les tiene que ganar a fuerza, les está ganando y ya va a poder competirle a los altos. Ya se está tropezando con estos grandes, va a seguir viendo en dónde está su realidad, pero para mí estos tropezones es un aprendizaje a lo Emilito, venían muy bien acostumbrados, mucha victoria, pero al final lo del América sí es incertidumbre, sí es algo, uno bien, uno mal, ganas a los que, bueno, obviamente les tienes que ganar, luego te topas con unos fuertes y no les puedes ganar, en fin, confiaría yo totalmente mucho más hoy en día con Chivas que con América. ¿Suyón algo más que agregar? No, de equipo mediocre el América hoy, la verdad que yo no. Bien, disfrútalo, nada. Hace mucho tiempo no podías, disfrútalo. Ojalá mejoren porque yo siempre quiero ver al América y a Chivas en la liguilla. América le dio una entrevista a medios españoles hablando de temas que tienen que ver con su carrera como director técnico.
retoma ESPN, especialmente ESPN México, con uno de las frases que pues da más de qué hablar, de una de las frases que evidentemente prendió la mecha, movió la avispero, porque dijo André Jardine que sí le gustaría dirigir en España. Si escuchamos esta frase después de ver la derrota, la terrible derrota que sufrió el América a manos de Tigres 4-1, pues evidentemente se desatan todos los rumores que ya se soltaron, especialmente de los Santis, de que André Jardine se va del América, que está preparando el camino para ya irse a dirigir España. Es lógico entenderlo así, pero se entiende mucho mejor si se conocen los contextos que todavía no están destapados, y por eso lo vamos a hablar aquí. Esta entrevista que dio André Jardine se la dio a ESPN España porque le preguntaron, porque querían saber sobre Álvaro Fidalgo, el gran refuerzo del Betis que le está rompiendo en la liga y que fue dirigido por Jardine, el técnico que le ha sacado el mayor brillo en su carrera reciente en América. Y porque también le querían preguntar sobre Antony, este jugador brasileño que formó el propio André Jardine en las fuerzas básicas del Sao Paulo, que lo debutó en 2018 y que también está con el Betis. Le querían preguntar sobre el contexto de otras cosas. También hablaron de la final que enfrentó a España en los Olímpicos, en un contexto donde justamente André Jardine hablaba de que él aprendió de los entrenadores españoles ciertos objetivos, ciertas cosas de cancha, y la prensa española quería saber de este tema. Evidentemente sale una pregunta que es lógica dentro de toda la entrevista. ¿Te gustaría dirigir en España? Me parece lo más normal del mundo contestar. Sí, me gustaría dirigir en España. A cualquier técnico hoy que se lo preguntes, de los 18 que están en Liga MX, cualquiera te dice sí, es un sueño dirigir en España. Es totalmente lógico. Aquí el problema es saber que esta entrevista no la dio después de la derrota contra Tigres, sino la dio mucho antes, la dio desde la semana pasada. Es decir, los contextos importan muchísimo. André Jardine hoy, como lo dijo en una rueda de prensa también previa a que se pusiera esta entrevista ya en redes sociales, él dijo que está muy feliz en América porque lo está. Vaya, hoy el proyecto se lo armaron para Jardine. Jardine ya tuvo por fin voz y voto para poder seleccionar a los refuerzos. Que no han pegado, sí, está jugando muy mal América. Todavía no tiene esa respuesta en la cancha que está buscando el técnico brasileño. Pero estoy convencido que va a lograr despegar. El chiste es, hoy no se quiere ir André Jardine del conjunto de Cuapa. La declaración de que sí le gustaría dirigir en España se dio desde la semana pasada con medios españoles a propósito de una entrevista que le solicitaron sin contexto de lo que está sucediendo en la América. Es decir, se la solicitaron para hablar de Álvaro Fidalgo, que está rompiéndola en el Betis, para hablar de otro jugador del conjunto andaluz, de Antony, que debutó el timonel brasileño, y para hablar de la influencia de los técnicos españoles sobre lo que hizo en Juegos Olímpicos con Brasil. Eran temas muy puntuales ligados a España. Se le preguntó también si algún momento le gustaría dirigir en el viejo continente, en concreto en el país ibérico, y André Jardine dijo sí, como cualquier otro técnico lo haría. Pero eso fue desde la semana pasada, no fue a raíz de la derrota del América contra Tigres. André Jardine pude consultar con su entorno. En cuanto salió esta información, mi deber como periodista y el de cualquiera debe ser confirmar esta información, porque salieron muchos encabezados. Se quiere ir del América, prepara su salida del nido. Pude contactar a su entorno y su entorno me confirma, no se quiere ir André Jardine, ahorita no. Si se va algún día, que seguramente va a pasar, nadie es eterno, cuando se vaya del América será con un agradecimiento y con una correspondencia con lo que quiera la directiva. Es decir, de común acuerdo y porque creen que ya se acabó el ciclo. Hoy, André Jardine y su cuerpo técnico saben que no ha terminado todavía el ciclo con América, están felices dirigiendo en Cuapa y están tratando de darle la vuelta otra vez a la tortilla para acercarse a los momentos que vivieron en el tricampeonato. André Jardine no quiere irse todavía a España, es un sueño que tiene, pero hoy tiene un compromiso total y además está feliz con el América. El Nido de Coapa parece más un reality show de drama que un club de fútbol profesional, porque en las últimas semanas hemos visto de todo menos fútbol digno de un tricampeón.
Un técnico que fantasea con irse a España mientras el barco se hunde, jugadores millonarios que cobran fortunas por calentar la banca, una directiva que filtra limpias de plantel para después del Mundial, como si estuvieran anunciando una liquidación de fin de temporada en Liverpool, y para rematar el pastel, un estadio que supuestamente iba a ser la joya de la corona para el Mundial 2026, pero que resulta que está tan endeudado que la FIFA podría quitarles partidos por incumplimiento. ¿Alguien más siente que estamos viendo el capítulo final de una serie donde todo lo que podía salir mal efectivamente salió mal? Porque la pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta es: ¿cómo carajos llegamos a este punto de desastre absoluto cuando hace apenas 6 meses estábamos celebrando el tricampeonato y creyendo que este América iba a dominar el fútbol mexicano por años? ¿En qué momento se rompió la magia, se evaporó la mística ganadora y se convirtió todo en este circo mediático donde cada semana hay una filtración nueva, una declaración polémica o un escándalo administrativo que distrae de lo único que debería importar, que es ganar partidos? Y lo más curioso de todo es que mientras André Jardine está siendo crucificado públicamente por un sector enorme de la afición que pide su cabeza, resulta que el mismo técnico que supuestamente está desesperado por salvar su puesto sale a declarar que su sueño es largarse a la liga, lo cual plantea una duda fascinante. ¿Será que Jardine ya sabe que está sentenciado y por eso se adelantó a preparar su salida hacia Europa para no quedar como el despedido, sino como el que se fue porque tenía mejores planes? ¿O realmente fue una entrevista vieja que sacaron ahora, justo en su peor momento, como parte de una campaña orquestada para facilitar su despido sin tener que pagarle la liquidación completa del contrato? Porque si algo hemos aprendido del fútbol mexicano es que aquí nunca nada es lo que parece y que siempre hay 3 o 4 niveles de intriga detrás de cada movimiento que vemos en los medios. Deja tu like y tu comentario sobre todos estos temas. Vamos a comenzar hablando primero sobre el momento más delicado que vive André Jardine desde que llegó a Coapa. Y aquí la pregunta que me revienta la cabeza es: ¿cómo es posible que un técnico tricampeón esté a un paso del despido apenas unos meses después de haber hecho historia ganando 3 títulos consecutivos? Tan corta es la memoria en el fútbol que ya se nos olvidó todo lo bueno que hizo este hombre para enfocarnos únicamente en un arranque de torneo complicado. Porque si somos honestos y analizamos las cosas con frialdad, lo que está viviendo Jardine no es tan diferente a lo que vivieron otros técnicos exitosos en clubes grandes cuando les tocó una mala racha. El equipo deja de responder, los resultados no llegan, la afición se impacienta y de repente todos los que hace 6 meses te alababan ahora quieren verte muerto. El brasileño se encuentra en una situación donde un sector importante de la afición ya no cree en él y abiertamente está cuestionando su continuidad. Pero ¿qué tanto de esa crisis es culpa real del técnico y qué tanto es consecuencia de una planificación deficiente de la directiva que no le dio los refuerzos que necesitaba o que le llenó el plantel de jugadores que él no pidió? Porque es muy fácil señalar al entrenador cuando las cosas salen mal, pero nadie está hablando de que este América tiene problemas estructurales que van mucho más allá de las decisiones tácticas de Jardine. Un plantel inflado con jugadores caros que no rinden, una cantera que no da soluciones para cumplir con la regla de menores, lesiones en momentos clave que dejan al equipo sin sus mejores elementos y una presión mediática brutal que no perdona ni un solo traspié. Lo que más me llama la atención es ver cómo la misma afición que hace 3 meses le hacía la ola cuando levantaba el trofeo, ahora lo abuchea en su propio estadio y pide su cabeza en redes sociales como si fuera el peor técnico de la historia, cuando la realidad es que este hombre tiene más títulos con el América que la mayoría de los entrenadores que pasaron por aquí en las últimas 2 décadas. ¿Será que nos hemos vuelto tan absurdamente exigentes que ya no toleramos ni siquiera un torneo malo de un técnico que nos dio 3 campeonatos? ¿O será que en el fondo todos sabemos que el proyecto está roto desde adentro y que Jardine simplemente es el chivo expiatorio perfecto para no tener que admitir que los verdaderos culpables están sentados en las oficinas tomando decisiones desastrosas de mercado? Yo creo que Jardine está pagando los platos rotos de una planificación deportiva mediocre donde ficharon jugadores porque sonaban bonito en los titulares, pero sin pensar si realmente encajaban en el sistema. Y ahora que el técnico no puede hacer milagros con ese material deficiente, le echan toda la culpa a él, como si tuviera una varita mágica para convertir a Kevin Álvarez en Dani Alves o a los canteranos en la nueva generación dorada. Ahora vamos a meternos en la polémica jugosa que estalló cuando salieron esas declaraciones de André Jardine diciendo que tiene ganas de salir de México para irse a dirigir a la Liga Española, porque aquí hay varios niveles de análisis que vale la pena explorar con calma. Primero que nada, ¿qué clase de timing es ese para salir a declarar públicamente que tu sueño es largarte a Europa justo cuando estás viviendo tu peor momento en el club y la afición está pidiendo tu cabeza? ¿Acaso Jardine perdió completamente el sentido común
¿O hay algo más profundo detrás de esas palabras que parecen una renuncia disfrazada de confesión romántica? Porque cuando un técnico dice textualmente tengo ganas de salir de México para dar mi siguiente paso y conocer la liga estando dentro de un club, dentro de lo que está mandando es un mensaje bastante claro de que mentalmente ya no está comprometido al 100% con el proyecto Azul Crema y que está viendo hacia otros horizontes, aunque todavía tenga contrato hasta 2027. Pero aquí es donde se pone interesante la cosa, porque resulta que hay una teoría circulando en redes sociales que sugiere que esa entrevista con ESPN no es reciente, sino que fue grabada hace varios meses cuando las cosas iban bien y Jardine todavía era el técnico intocable del tricampeonato y que sacaron ese material ahora justo en el peor momento como parte de una campaña mediática orquestada para terminar de hundirlo y facilitar su despido sin que la directiva quede como la mala de la película. ¿Suena a teoría conspirativa de esas que abundan en el fútbol mexicano? Por supuesto que sí, pero también hay que reconocer que el timing de la publicación de esas declaraciones es demasiado conveniente para ser pura casualidad, porque justo cuando Jardine está más vulnerable y más cuestionado, sale esta bomba que lo hace quedar como un desagradecido que está pensando en irse, mientras el equipo se desmorona. La prensa especializada se fue con todo contra el brasileño. Varios periodistas salieron a reprobar sus declaraciones considerándolas de muy mal gusto, en un momento donde debería estar enfocado exclusivamente en sacar al equipo del hoyo, y la afición se dividió entre quienes lo entienden porque es normal que cualquier profesional aspire a dirigir en las mejores ligas del mundo, y quienes lo ven como una traición imperdonable que confirma que este tipo nunca tuvo verdadero amor por la playera Azul Crema. Pero aquí viene mi duda existencial sobre todo este asunto. Y si Jardine efectivamente ya sabe que está sentenciado, que desde adentro de la directiva ya tomaron la decisión de despedirlo al terminar el torneo, y por eso se adelantó a preparar su salida mediática hacia Europa para controlar la narrativa y no quedar como el fracasado que echaron del América, sino como el exitoso que se fue porque tenía proyectos más ambiciosos. Porque si lo piensas bien, es una jugada bastante inteligente desde el punto de vista de relaciones públicas. En lugar de esperar a que te corran y quedar marcado como el técnico que no pudo sostener el éxito, te adelantas y plantas la semilla de que tú mismo ya estabas pensando en irte, porque tu siguiente paso lógico es Europa y no quedarte estancado en México. Pensando bien, todo este circo mediático alrededor de las declaraciones de Jardine me huele a que hay negociaciones de salida avanzadas entre bambalinas y que tanto el técnico como la directiva están preparando el terreno para un divorcio que seguramente se va a anunciar como decisión de mutuo acuerdo para que ambas partes busquen nuevos retos, cuando en realidad lo que pasó es que lo están corriendo, pero disfrazándolo de separación amistosa, ya que hablamos de la inminente salida de Jardine. Ahora toca preguntarnos, ¿y quién carajos va a venir a reemplazarlo si efectivamente lo despiden? Porque aquí es donde la cosa se pone verdaderamente entretenida, ya que los nombres que están sonando son tan variados y tan polémicos que parecen sacados de una encuesta de Twitter donde la gente vota por puro meme. El candidato que más ruido está generando es Miguel Herrera, el Piojo. Y aquí mi pregunta es, ¿en serio vamos a volver a lo mismo después de cómo terminó su primer ciclo en el América? ¿No aprendimos nada de esa experiencia o la nostalgia nos nubla tanto el juicio que ya se nos olvidó por qué se tuvo que ir la primera vez? Porque sí es cierto que Herrera ganó títulos importantes en Cuapa y que tiene una relación cercana con Santiago Baños que facilitaría su regreso, pero también es cierto que su fútbol es del siglo pasado, que su estilo de comunicación confrontativo genera más problemas que soluciones y que traerlo de vuelta sería básicamente admitir que no tenemos ideas nuevas y que preferimos refugiarnos en el pasado antes que apostar por construir algo diferente. ¿Y qué me dicen de Robert Dante Siboldi como opción? Este nombre me parece fascinante porque estuvo tan cerca de llegar al América antes de Jardine, que prácticamente ya tenía el contrato sobre la mesa, pero diferencias internas lo impidieron y ahora que anda sin equipo su nombre vuelve a aparecer como si nada hubiera pasado. ¿Será que esas diferencias internas ya se solucionaron? ¿O simplemente la desesperación por encontrar reemplazo hace que la directiva esté dispuesta a tragarse el orgullo y llamarlo, aunque la primera vez no funcionó la negociación? Luego está la opción de Ángel Villacampa, el técnico del equipo femenil, que ha hecho un trabajo destacado, pero que dar el salto a dirigir al equipo varonil en medio de una crisis sería como tirarlo a los leones sin ninguna preparación previa. ¿Realmente creen que un técnico que viene del femenil va a tener la autoridad y la experiencia necesaria para manejar un vestidor lleno de egos millonarios y una afición que no perdona errores? Suena bonito en teoría lo de promover desde adentro y apostar por alguien que conoce la filosofía del club, pero en la práctica es una receta casi garantizada para el desastre, a menos que el tipo sea un genio táctico escondido. Y finalmente tenemos a Paulo Víctor como posible interino, que básicamente sería la opción de no tenemos ni idea de qué hacer, así que ponemos al auxiliar mientras pensamos en algo mejor.
una estrategia que rara vez funciona porque los interinos casi nunca logran imponer su autoridad y terminan siendo más de lo mismo, pero sin el respaldo que tenía el técnico anterior. Yo creo que si la directiva realmente está considerando traer de vuelta a Miguel Herrera, es porque ya se rindieron en su intento de ser un club moderno y progresista y prefieren volver a la zona de confort de un técnico que conocen, aunque eso signifique retroceder 5 años en términos de propuesta futbolística. Cambiando de tema, pero manteniéndonos en el terreno de las filtraciones jugosas, ahora tenemos que hablar sobre esa bomba informativa que soltó Ángel García Toraño cuando reveló que después del Mundial 2026 viene una limpia especial en el plantel donde varios jugadores van a ser mandados a volar. Y aquí mi pregunta es, ¿por qué tienen que esperar hasta después del Mundial para hacer una limpia que claramente necesitan hacer ahorita mismo? ¿Será que tienen miedo de tocar el plantel antes de la Copa del Mundo porque varios de esos jugadores podrían estar en la selección mexicana y no quieren quedar como los malos que arruinaron la preparación mundialista? Porque si lo piensas con lógica futbolística pura, esperar 6 meses más para sacar a jugadores que hoy están ocupando espacio y cobrando sueldos millonarios sin aportar nada es simplemente tirar dinero a la basura por razones políticas. Las palabras del periodista fueron contundentes cuando escribió que varios jugadores están en la segunda llamada y en la mira, lo cual es una forma elegante de decir que ya están sentenciados, pero todavía no se los han dicho a la cara porque prefieren mantener la hipocresía de que todos tienen oportunidades hasta que llegue el momento de ejecutar la guillotina. ¿Y quiénes son esos jugadores que supuestamente están en la lista negra? Bueno, el periodista no dio nombres porque obviamente no quiere quemarse con nadie, pero la afición ya armó sus propias listas en redes sociales y los nombres que más se repiten son los sospechosos habituales: Kevin Álvarez, que cada semana confirma que fue el peor fichaje de la década; Néstor Araujo, que lleva 1 año sin jugar, pero se niega a salir del club; Santiago Naveda y Patricio Salas, que eran promesas de cantera, pero hoy ni siquiera sirven para cumplir con la regla de menores; y Eric Sánchez, que después de tanto bombo publicitario resulta que no tiene el nivel para ser titular en un equipo grande. Lo fascinante de esta situación es que estos jugadores van a pasar los próximos 6 meses sabiendo que tienen los días contados, pero sin poder hacer nada al respecto más que intentar demostrar que merecen quedarse, aunque en el fondo todos sabemos que las decisiones ya están tomadas y que no importa lo bien que jueguen porque la directiva ya decidió que son parte del problema y no de la solución. Pensando bien, esta estrategia de anunciar una limpia futura pero no ejecutarla de inmediato es típica de una directiva cobarde que no tiene los pantalones para tomar decisiones difíciles cuando deben tomarlas y que prefiere patear el bote hacia adelante esperando que el problema se resuelva solo, o que al menos cuando llegue el momento de actuar ya haya pasado suficiente tiempo como para que nadie les reclame por qué no lo hicieron antes. Hablando precisamente de movimientos de plantel, pero ahora desde el otro lado de la moneda tenemos que meternos en el tema del supuesto fichaje de Luis Chávez, que según los rumores podría llegar en el Apertura 2026 para revolucionar el mediocampo azul crema. Y aquí vienen mis dudas existenciales sobre esta operación. ¿Realmente necesita el América gastar 7 millones de euros en un mediocampista de 30 años que viene jugando en Rusia cuando tienen problemas mucho más urgentes que resolver en otras posiciones? ¿No sería más inteligente usar ese dinero para traer un delantero goleador, que es lo que realmente les hace falta, o para fichar un lateral derecho decente que reemplace al desastre de Kevin Álvarez? Porque entiendo que Luis Chávez es un buen jugador, con experiencia internacional y todo lo que quieras, pero ¿vale la pena hacer esa inversión millonaria en alguien que ya no está en su mejor edad y cuyo valor de reventa a futuro va a ser prácticamente nulo? El perfil de Chávez es atractivo sobre el papel: liderazgo, experiencia en Europa, capacidad para jugar bajo presión, pegada de media distancia, todas esas cosas bonitas que suenan genial cuando las lees en un informe de scouting, pero que en la cancha a veces no se traducen en resultados concretos. Además está el tema simbólico de que usaría el dorsal 24, que fue de Oribe Peralta, lo cual suena romántico hasta que te das cuenta de que le estás poniendo una presión adicional innecesaria porque la afición automáticamente va a compararlo con el Cepillo y va a esperar que replique esos números goleadores cuando Chávez ni siquiera es ese tipo de mediocampista. Pero lo que realmente me preocupa de este fichaje es el efecto dominó que tendría en el plantel actual, porque su llegada perjudicaría directamente a Vinicius Lima, que acaba de llegar y todavía no ha tenido tiempo suficiente para demostrar lo que puede aportar, y también afectaría a Eric Sánchez y Alan Cervantes, que ya de por sí están batallando para tener minutos, y con Chávez en el equipo básicamente tendrían que aceptar que su futuro en Coapa se terminó. ¿Tiene sentido fichar a un jugador nuevo cuando todavía no has terminado de evaluar correctamente a los refuerzos que trajiste hace 6 meses? ¿No sería más sensato darle una temporada completa a Vinicius
antes de decidir que necesitas otro mediocampista de perfil similar. Y luego está el elefante en la habitación que nadie quiere mencionar, el salario que tendría que cobrar Luis Chávez para aceptar regresar a México cuando podría quedarse en Europa buscando otros proyectos, porque obviamente no va a venir por amor al arte, sino que va a exigir un contrato millonario que probablemente lo convierta en uno de los jugadores mejor pagados del plantel, generando resentimiento en el vestidor. Yo creo que el fichaje de Chávez solo tiene sentido si efectivamente van a hacer esa limpia brutal que prometen y van a mandar para afuera a todos los mediocampistas que no están rindiendo, pero si la idea es simplemente sumarlo al desastre actual, entonces lo único que van a lograr es crear más caos del que ya tienen. Ahora que tocamos tantos temas deprimente, finalmente llegamos a una buena noticia, que es el regreso de Alejandro Zendejas, después de superar la recaída que lo mantenía fuera de las canchas. Y aquí mi pregunta es, ¿por qué carajo tardaron tanto en confirmar su regreso si supuestamente ya estaba entrenando al parejo hace días? ¿Será que tenían miedo de anunciar su vuelta y que después sufriera otra recaída dejándolos en ridículo? Porque la forma en que han manejado todo el tema de las lesiones, este torneo ha sido un desastre comunicacional donde nunca sabes si un jugador realmente está lesionado, si está en proceso de recuperación, si ya está listo pero lo están cuidando, o si simplemente lo tienen guardado por razones tácticas que nadie entiende. El Cabecita ha sido una de las ausencias más dolorosas para este América porque hablamos de un jugador con capacidad real de desequilibrio, con llegada al área, con olfato goleador y con esa picardía para aprovechar espacios que otros no ven. Todas características que le hacen falta desesperadamente a un ataque que últimamente parece estar jugando con los ojos vendados. La afición ha estado pidiendo a gritos su regreso como si fuera la solución mágica a todos los problemas del equipo, lo cual es un poco exagerado porque por más bueno que sea Zendejas, no va a poder resolver solo las carencias defensivas, la falta de mediocampo y el desastre en la lateral derecha, pero bueno, cuando estás desesperado, te aferras a cualquier esperanza, aunque sea irracional. André Jardín confirmó en conferencia que el estadounidense podría ver actividad contra Juárez, pero ¿qué significa podría? ¿Va a ser titular? ¿Va a entrar desde la banca? ¿Va a jugar 90 minutos o solo le van a dar 20 minutitos al final para que no se oxide? Porque esa ambigüedad típica de los técnicos que nunca quieren comprometerse con una respuesta clara, lo único que hace es generar más ansiedad en una afición que ya está al borde del colapso nervioso. Lo que me da risa de toda esta situación es ver cómo depositamos todas nuestras esperanzas en el regreso de un solo jugador como si fuera Messi o Cristiano Ronaldo, cuando la realidad es que los problemas de este América son tan profundos y tan estructurales que ni aunque regresaran todos los lesionados al mismo tiempo se arreglarían de la noche a la mañana. Yo creo que el regreso de Zendejas va a dar un boost anímico importante al equipo y a la afición, pero también creo que estamos sobreestimando su impacto real, porque este es un jugador que lleva meses sin competir, que probablemente no esté al 100% físicamente y que necesitará varios partidos para recuperar su mejor nivel. Siguiendo con el tema del partido contra Juárez, ahora tenemos que hablar sobre las rotaciones que está planeando André Jardín y aquí viene mi pregunta filosófica. ¿Las rotaciones son porque realmente tiene un plan táctico inteligente o simplemente está probando cosas al azar, esperando que algo funcione? Porque la información que se filtró dice que va a meter a Miguel Vázquez en la defensa y a Patricio Salas en el ataque y que Isaías Violante podría ir a la banca, pero ¿basado en qué criterios se toman estas decisiones? ¿Hay un análisis táctico profundo detrás? ¿O es simplemente, a ver, este lleva 3 partidos jugando, así que le toca descansar y le doy oportunidad a este otro que lleva tiempo sin minutos? Lo único claro de estas rotaciones es que tienen un componente obligatorio relacionado con la regla de menores, porque necesitan urgentemente sumar minutos de canteranos para no exponerse a las sanciones que cada vez están más cerca, pero más allá de eso, todo luce como decisiones improvisadas de un técnico que perdió el control del vestidor y que está tratando de encontrar una fórmula mágica que no existe. El gran ausente confirmado es Vinicius Lima, que se perdió el juego por una expulsión ante Tigres que todavía genera controversia. Y aquí viene otra pregunta interesante. ¿La ausencia de Vinicius es una bendición disfrazada que le va a permitir a Jardín probar otras variantes en el mediocampo o es un problema adicional que deja al equipo sin una pieza importante? Porque honestamente nadie sabe bien qué es lo que aporta Vinicius Lima al equipo, ya que lleva tan poco tiempo y ha jugado tan pocos partidos que todavía no hay suficiente muestra para evaluarlo correctamente. Las rotaciones que prepara Jardín tienen ese sabor a desesperación, a técnico que está contra las cuerdas y que sabe que otro resultado malo podría ser la gota que derrame el vaso y termine con su despido inmediato, así que está dispuesto a mover todas las piezas del tablero, aunque no tenga muy claro cuál es la mejor combinación.
Pensando bien, lo que más me preocupa de estas rotaciones es que estamos en un momento donde el equipo necesita estabilidad y confianza, no más experimentos que generen incertidumbre en el vestidor. Para cerrar este tour por el desastre azul crema con broche de oro, ahora tenemos que hablar sobre el escándalo mayúsculo del Estadio Azteca, que está endeudado y en riesgo de perder partidos del Mundial 2026. Y aquí viene mi pregunta retórica favorita. ¿Cómo carajos es posible que en un país que lleva años preparándose para ser sede del Mundial, con todo el tiempo del mundo para planificar y ejecutar las obras, terminemos en una situación donde existe riesgo real de que la FIFA nos quite partidos por no cumplir con los plazos? ¿Es incompetencia, es corrupción, es mala suerte o es simplemente la perfecta combinación de las tres? Porque según el reporte financiero que Grupo Yamani entregó a la Bolsa Mexicana de Valores, reconocen abiertamente que enfrentan riesgo de incumplimiento de plazos, costos imprevistos por inflación en insumos, ajustes técnicos no contemplados y la posibilidad de que la FIFA descalifique o reubique partidos si el estadio no cumple con los estándares establecidos. ¿No se supone que estas cosas se debían prever desde el principio cuando hicieron el plan maestro de la remodelación? Pues que nadie se sentó a hacer números realistas y simplemente prometieron lo que fuera con tal de ganar la licitación y después ya verían cómo le hacían. Lo más gracioso de todo este desastre es imaginar el escenario donde la FIFA efectivamente decide quitarle partidos al Azteca y mandarlos a otro estadio de México o peor aún a Estados Unidos. La humillación histórica, que sería para uno de los recintos más emblemáticos del planeta, que albergó 2 finales de Copa del Mundo, quedar fuera de la fiesta porque no pudieron terminar a tiempo una remodelación que llevaban planeando desde hace años. Los problemas que menciona el reporte son de esos que te hacen preguntarte si alguien realmente sabía lo que estaba haciendo cuando arrancó este proyecto. Inflación en materiales que supuestamente nadie pudo prever, aunque llevamos años en un contexto inflacionario global. Ajustes técnicos que la FIFA está exigiendo como si fueran sorpresas de último minuto, cuando en realidad esos estándares están publicados desde hace años. Y una serie de costos imprevistos que en cualquier obra grande del mundo se contemplan en el presupuesto inicial como margen de error, pero que aquí parece que nadie consideró, porque confiaban en que todo iba a salir perfecto. Yo creo que este escándalo del Azteca es la metáfora perfecta de todo lo que está mal en el fútbol mexicano y en el país en general. Grandes promesas, pésima ejecución, problemas que se pudieron prevenir, pero que nadie se molestó en atender a tiempo y al final siempre los mismos pagando las consecuencias mientras los responsables se lavan las manos diciendo que fueron circunstancias imprevistas.